El viento cálido que barría los campos abiertos de la finca traía consigo un olor inconfundible a tierra seca y a jazmín silvestre. Era un aroma que nunca había olvidado, ni siquiera después de 5 años viviendo lejos en la bulliciosa Madrid. Yo, Alicia, estaba de vuelta en la finca de mis padres, una pequeña propiedad rodeada de colinas ocre y vallas de madera blanca desgastadas por el sol. Apenas podía creer que habían pasado 5 años desde que dejé este lugar para perseguir mi sueño universitario. La vida académica fue exactamente como la imaginé, llena de libros, debates apasionados y cafés interminables con amigos. Pero al mismo tiempo siempre sentí que algo me faltaba. Tal vez era el calor del sol andaluz sobre mi piel, o el sonido lejano de las ovejas balando al amanecer, o tal vez era simplemente la comodidad de pertenecer a un lugar. Cuando me subí al coche con mis maletas, sabía que no sería fácil regresar. Mis padres necesitaban ayuda. Papá Ricardo tenía un problema en la espalda y mamá Elena estaba abrumada con las tareas diarias. Además, me sentía extrañamente vulnerable. ¿Aún encajaría aquí? Había cambiado tanto en los últimos años. Y ahora, al pisar de nuevo esta tierra familiar, todo se sentía a la vez reconfortante e intimidante. Mis primeros días los pasé ayudando a mi madre en la cocina y organizando viejos armarios polvorientos. Para la ocasión, me había puesto un sencillo vestido de verano de lino blanco con bordados sutiles en los hombros que me hacían sentir un poco más elegante, a pesar de la situación. Papá Ricardo insistió en que me hiciera cargo de los establos y de las cuentas de la producción de aceite. Yo sabía poco de eso, pero prometí intentar aprender rápido. El tercer día después de mi llegada, mientras caminaba con pasos inseguros hacia el corral principal, vi a alguien montado en un caballo alazán. Estaba de espaldas a mí, ajustando una brida. No pude evitar notar su postura firme, la forma en que sujetaba las riendas con seguridad. Vestía una camisa de algodón con las mangas enrolladas y unos pantalones de trabajo. Cuando se giró hacia mí, nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que se concentrara de nuevo en el animal. «Eres la hija de los dueños, ¿verdad?», preguntó sin rodeos, sin siquiera quitar los ojos del caballo. Asentí, sintiéndome automáticamente incómoda. Su voz era grave, casi áspera, como si cada palabra fuera dicha más por obligación que por amabilidad. «Sí, soy Alicia. Volví hace unos días para ayudar a mis padres». Finalmente me miró, evaluándome de pies a cabeza. Yo llevaba mi vestido sencillo, pero él parecía ver a través de eso. «Lo sé», respondió secamente, palmeando el cuello del caballo. «Si vienes aquí a ayudar, tendrás que aprender a hacer las cosas bien. Esto no es un juego». Sentí que mi cara se enrojecía de irritación. ¿Quién se creía que era para juzgarme de esa manera? «Bueno, vine a aprender», respondí, tratando de mantener la calma. «Así que si puedes ayudarme». Levantó una ceja, claramente sorprendido por mi respuesta directa. Después de unos segundos, soltó un suspiro corto. «Está bien». Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizaje y frustraciones. Alejandro no era una persona de muchas palabras. Decía lo que pensaba, generalmente de forma brusca, y no dudaba en señalar mis errores. Al principio, lo encontré insoportable. Parecía considerar mis manos suaves y mi falta de práctica como debilidades imperdonables. Yo, acostumbrada a la vida en la ciudad, a las charlas educadas y las indirectas, me sentía expuesta y vulnerable bajo su mirada. Pero poco a poco empecé a notar algo más en él. Aunque su exterior era áspero, sus acciones revelaban otra cosa. Siempre aparecía cuando necesitaba cargar cubos pesados o cuando me perdía tratando de identificar los olivos correctos. A veces decía algo sarcástico, claro, pero sus gestos demostraban preocupación. Cierta mañana, mientras lavábamos juntos las cubetas utilizadas para la cosecha, comentó: «No eres tan blanda y frágil como pensaba». Lo miré sorprendida. Fue el primer cumplido que me dio, aunque disfrazado. «Y tú no eres tan rudo como pareces».
repliqué sonriendo levemente. Se detuvo y me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con algo que no pude descifrar. Quizás no soy bueno enseñando. Me reí, moviendo la cabeza. Tal vez, pero yo estoy aprendiendo. Él sonrió de lado y fue la primera vez que vi su sonrisa. Hizo algo extraño en mi pecho, como un leve estremecimiento. Desvié la mirada rápidamente, fingiendo concentrarme en la tarea. Los días comenzaron a fundirse en una rutina que, por muy agotadora que fuera, tenía una especie de tranquilidad. Me levantaba con el primer rayo de sol filtrándose por las rendijas de la ventana de mi habitación y me dirigía a los establos antes de que el café estuviera listo. Alejandro siempre estaba allí antes que yo, como si ya hubiera cumplido la mitad de las tareas, mientras yo, aún soñolienta, intentaba encontrar mis botas. Había algo en esa constancia que me hacía sentir parte del lugar de nuevo. Y curiosamente era él quien me estaba enseñando eso. Aunque su forma directa de hablar a veces me exasperaba, había una sinceridad en ello que no podía ignorar. Un día, mientras caminábamos juntos por los campos después de revisar los cercos, hizo una observación que me tomó por sorpresa. «Pareces más fuerte ahora», dijo sin mirarme directamente. «No solo físicamente, ¿sabes? Es diferente». Sentí un calor subiendo por mi cuello. No era un hombre de muchas palabras, así que cuando decía algo así, era como si llevara un peso especial. «Gracias», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Creo que tú también has sido más tolerante». Soltó una risa corta, el sonido resonando en el aire fresco de la mañana. «¿Tolerante?» Eso fue casi un cumplido. Yo también me reí, dándole un suave codazo. Tal vez lo fue, pero no te acostumbres. Nuestro paso se ralentizó cuando llegamos al límite del campo, donde una vieja valla de madera marcaba la división de la propiedad. Él se detuvo allí, apoyándose en una de las tablas, y yo hice lo mismo. Por primera vez, me di cuenta de lo mucho que se relajaba cuando estábamos lejos de las presiones del trabajo. Sus hombros parecían menos tensos y sus ojos tenían un brillo suave, casi contemplativo. «¿Sabes?», comenzó con vacilación, algo que nunca le había visto. «Pensé que te irías de nuevo poco después de llegar, que esto sería solo una fase pasajera para ti». Me sorprendió la vulnerabilidad en su voz. Era como si hubiera dejado escapar algo que normalmente guardaba bien escondido. «Entiendo por qué te dio esa impresión», admití, mirando hacia el horizonte. «Pero esta finca es parte de quién soy». No sé cómo explicarlo, pero sentí que necesitaba volver, quizás para recordar algunas cosas importantes. Asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo esperaba. «A veces uno tiene que irse para saber qué es lo que realmente importa», dijo, casi como si hablara consigo mismo. Los días siguieron pasando y nuestra relación evolucionó de manera casi imperceptible. Había momentos en que nuestras conversaciones se volvían más ligeras, llenas de juegos de palabras y bromas sutiles. Otras veces compartíamos silencios cómodos, como si no necesitáramos llenar cada segundo con palabras. Una tarde lluviosa, mientras nos refugiábamos en el pequeño cobertizo de herramientas cerca del granero, sucedió algo que lo cambió todo entre nosotros. Estábamos sentados en el suelo de madera áspera, protegidos solo por una vieja lona que Alejandro había colgado para cubrir la entrada. El ruido de la lluvia era hipnotizante y el aire llevaba ese aroma húmedo y terroso tan característico del campo. «Nunca imaginé que realmente te dedicarías a este tipo de vida», comentó él. «Tal vez ni yo», repliqué un poco juguetona. «Antes de irme de aquí, confieso que todo me parecía muy aburrido. Siempre evitaba involucrarme, pero ahora es como si todo hubiera cambiado», dije para terminar. Se encogió de hombros, pero había una leve sonrisa en su rostro. Lo observé por un momento, fascinada por la mezcla de fuerza y sensibilidad que emanaba. Era como si hubiera dos versiones de Alejandro, el peón rígido y práctico que todos conocían y ese hombre más íntimo que surgía en raros momentos como este.
Sin pensarlo mucho, extendí la mano y toqué suavemente su brazo. Fue un gesto espontáneo, casi involuntario, pero el impacto fue inmediato. Se paralizó, sus ojos encontrando los míos. El aire entre nosotros pareció más denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Alicia, murmuró él, su voz ronca. Antes de que pudiéramos decir algo más, se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Sus labios tocaron los míos en un beso vacilante, pero lleno de significado. Fue como si cualquier tensión entre nosotros se disipara en ese instante, reemplazada por una conexión profunda e innegable. Cuando nos separamos, nuestros rostros estaban demasiado cerca para ser considerados casuales. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de ese cobertizo, el mundo parecía perfecto. Estar enamorada de alguien que parecía ser completamente diferente a mí era como encontrar una parte perdida de mí misma en el lugar menos esperado. Los días posteriores a nuestro beso fueron como una neblina. Trabajábamos juntos, pero el aire entre nosotros vibraba. Cada toque, incluso accidental, estaba cargado de significado. Cada mirada decía más que 1000 palabras. Alejandro, mi rudo y reservado Alejandro, parecía haberse abierto. Su sonrisa, rara y fugaz como un rayo de sol en un día fresco, ahora aparecía con más frecuencia. No hablaba mucho, pero sus ojos oscuros y profundos lo decían todo. A veces, mientras trabajábamos en el olivar, lo notaba observándome discretamente. Era como un juego secreto que solo jugábamos nosotros dos. Un día, mientras movía unas pesadas cajas de aceitunas, una se resbaló de mis manos. A pesar de mi vestido sencillo de algodón, con falda amplia para poder moverme con facilidad, el peso era demasiado. Alejandro, que estaba a lo lejos, vino de inmediato en mi ayuda. Sin decir una palabra, levantó la caja y su mano rozó la mía por un momento. Sentí un escalofrío. Era el mismo escalofrío que sentí cuando nos besamos. Gracias, dije sin poder evitar sonreír. De nada, respondió y su voz estaba tan cerca que sentí su aliento cálido en mi mejilla. Esa noche, cuando la luna estaba alta en el cielo, vino a verme. Se quedó en la puerta de mi habitación, indeciso. No tenía excusa, no buscaba nada que hacer. Simplemente estaba allí. Estaba pensando en lo que pasó, dijo finalmente, y su voz era más suave de lo habitual. En nosotros. Yo también, admití. No sé qué es esto, pero es algo bueno. Se acercó a mí y me tomó la mano con delicadeza. Su mano era grande y fuerte, pero su toque era increíblemente tierno. Sentí como su pulgar recorría mi piel y mi corazón se aceleró. Me guió suavemente hacia la ventana. La luz de la luna entraba en la habitación, dibujando líneas plateadas en el suelo. Nos quedamos allí en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Sentí su calor, su olor, a tierra, a hierba recién cortada y a sudor, y para mí eran los perfumes más hermosos del mundo. De repente, sin decir una palabra, se arrodilló frente a mí y delicadamente me quitó mis sandalias, para luego comenzar a masajear mi pie. Me sorprendí, pero fue tan agradable que no protesté. Sus manos, callosas y trabajadas, eran tan delicadas que me pareció un sueño. Sentí que todo mi cuerpo se relajaba. No era un gesto de naturaleza sexual, era algo mucho más íntimo, una muestra de que quería cuidarme, de que yo era importante para él, de que quería ocuparse de mí. Sentí que mi cara se sonrojaba. Eres hermosa, Alicia, dijo sin levantar la vista. Realmente hermosa. Esas palabras dichas por él tenían más valor para mí que todos los cumplidos que había recibido en toda mi vida. Venían del corazón, eran sinceras. Se levantó, se acercó a mí y rozó mis labios con los suyos. Fue un beso corto pero lleno de ternura, que dijo más que la declaración más larga. A la mañana siguiente, cuando me dirigía a los establos, encontré un pequeño ramo de flores silvestres en la puerta. Supe que era de él. Lo tomé y lo puse en un pequeño florero.
Cada mañana, cuando me despertaba, miraba esas flores y mi corazón se llenaba de calidez. Nuestra historia se desarrollaba como una delicada flor, lentamente, pero cada día se volvía más hermosa. Empezamos a pasar más tiempo juntos. No solo trabajando. Dábamos largos paseos, hablábamos de nuestros sueños, de nuestro pasado. Supe que Alejandro venía de un pequeño pueblo cerca de Granada, que había pasado toda su vida en el campo, que siempre había soñado con tener su propia finca, pero no tenía dinero para comprarla. Le conté de mi vida en Madrid, de mis estudios, de mis sueños. Me escuchaba atentamente y sentí que realmente me entendía. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, dijo: «Sabes, Alicia, cuando te vi por primera vez pensé que eras como todas esas chicas de la ciudad, delicada, frágil, que no encajaba en este lugar. Pero me equivoqué. Eres fuerte. Eres tenaz. Y eres hermosa, ¿sabes?». Mi corazón dio un vuelco. Era otro cumplido, esta vez dicho directamente. Se acercó a mí y suavemente me apartó el cabello de la cara. Su mano estaba tan cerca de mi cuello que sentí su calor. «Quiero besarte», susurró. Sin dudar, asentí. Se inclinó y con delicadeza, con gran ternura, me besó en los labios. Fue un beso largo, apasionado, lleno de promesas, lleno de sentimientos. Cuando nos separamos, nuestras respiraciones eran agitadas y nuestros corazones latían como locos. Se levantó, me tomó de la mano y me guió hacia el granero. Sentí que mi corazón latía como un tambor. El granero estaba oscuro y en silencio. La luz de la luna entraba por las pequeñas ventanas, creando una atmósfera mágica. Me llevó hacia la paja y suavemente me recostó en ella. La paja era suave y olía bien, y sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Se acostó a mi lado, tomándome de la mano. No dijimos nada. Simplemente disfrutamos de nuestra cercanía. Sentí que su calor impregnaba mi cuerpo, que su respiración se volvía la mía. Todo parecía perfecto. Solo éramos nosotros dos, bajo esos miles de millones de estrellas que brillaban sobre nosotros, y nada más importaba. En ese momento, en ese instante, comprendí que había encontrado mi hogar. No en Madrid, no en la universidad, sino aquí, en los brazos de Alejandro. Nuestras citas secretas en el granero se convirtieron en nuestra rutina diaria. Cada noche, después de que todos se iban a dormir, nos encontrábamos allí para compartir conversaciones tranquilas, caricias y besos que se sentían más profundos con cada día que pasaba. Era nuestro pequeño reino, nuestro refugio del mundo. La paja fragante, el cálido aliento de los animales y la suave luz de la luna creaban una atmósfera en la que me sentía más segura y feliz que nunca. Una noche, mientras estábamos sentados en un fardo de paja, le conté a Alejandro sobre mi vida en Madrid, sobre lo sola que me sentía allí, lo mucho que echaba de menos las relaciones verdaderas. Me escuchó con atención, sosteniendo mi mano, y sentí que todo mi cuerpo se relajaba. «Sabes, Alicia», dijo, y su voz era baja y suave, «en la ciudad todo es tan rápido, tan superficial. La gente no tiene tiempo para lo que realmente importa. Aquí es diferente. Aquí en el campo cada momento tiene un significado». Asentí, estando completamente de acuerdo con él. Era una de las cosas que más amaba de él, su autenticidad, su sencillez, su profunda comprensión de la vida. En ese momento, en ese instante, sentí que lo quería más cerca. Ya no quería esperar. Sin decir una palabra, levanté mi mano y desabotoné suavemente su camisa, para luego pasar mis dedos por su torso. Fue un gesto sutil, pero su reacción fue inmediata. Se quedó inmóvil y su respiración se aceleró. «Alicia», susurró y su voz estaba llena de sorpresa y deseo. Levanté la vista para mirarlo a los ojos. «Te quiero», dije, y mi corazón latía como loco. Sus labios encontraron los míos en un beso apasionado y profundo. Ya no era solo un beso, era una confesión, una promesa.
Nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza íntima, y sentí que el mundo entero desaparecía. Solo éramos nosotros, bajo esos miles de millones de estrellas que nos observaban. Fue un momento de pura e ininterrumpida pasión que se grabó para siempre en mi memoria. Después de esa noche nuestra relación subió a un nuevo nivel. Nuestros toques eran más audaces, nuestras miradas más íntimas. No hablábamos de ello, pero ambos sabíamos lo que había sucedido. Y ambos estábamos contentos. Un día, mientras caminaba hacia la casa, vi a Alejandro hablando con mi padre. Estaban parados a la sombra de un viejo olivo, y vi a mi padre sonreír y darle una palmada en el hombro a Alejandro. Mi corazón se llenó de calidez. Significaba que mi padre lo aceptaba. Cuando llegué a la casa, mi madre me esperaba en la cocina. Alicia, dijo, y su voz estaba llena de alegría, sé lo de Alejandro. Y estoy muy feliz. Es un buen chico. Te quiere. Se le nota en los ojos. Sentí lágrimas en mis ojos. Era algo con lo que había soñado toda mi vida, aceptación, amor, un sentido de pertenencia. Y ahora lo tenía todo. Por la noche, cuando la luna estaba alta en el cielo, fui al granero, pero Alejandro no estaba allí. Sentí un extraño dolor en mi corazón. ¿Había pasado algo? ¿Quizás mi padre le había dicho algo? Caminé hacia su pequeña casita, que estaba en la distancia, y vi una luz en su ventana. Llamé a la puerta y él abrió. Alejandro, dije, ¿estás bien? ¿Dónde estabas? Estuve en tu casa, pero no estabas, respondió, y sus ojos estaban llenos de ternura. Ven, Alicia, siéntate. Entré y él cerró la puerta. Hacía calor allí, y me sentí como en casa. Me senté en una silla y él me dio una taza de leche caliente. Fue un gesto tan simple pero tan íntimo que mi corazón se llenó de amor. Alicia, dijo, y su voz era seria, quiero decirte algo. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Respiré hondo. Mi corazón latía como loco. ¿Era lo que pensaba? Él. Te amo, Alicia. Te amo desde el primer día que te vi, pero fui tan tonto que tuve miedo de admitirlo. En ese momento, en ese instante, todos mis miedos, todas mis inseguridades, todas mis dudas desaparecieron. Nos convertimos en uno. Fue entonces cuando sentí que lo que teníamos no era solo amor, era algo mucho más grande. Era el destino. Nuestro vínculo floreció en secreto, pero cada día traía nuevas pruebas de que no podía ocultarse. Nuestros padres, aunque no lo decían directamente, parecían aceptar nuestra relación. Papá Ricardo sonreía más a menudo a Alejandro y mamá Elena, mientras la ayudaba en la cocina, preguntaba sobre nuestros planes para el futuro, lo que me provocaba escalofríos placenteros. Sentía que había encontrado no solo el amor, sino también el sentido de pertenencia con el que había soñado desde que me fui de casa. Un día, durante la cosecha de aceitunas, trabajamos juntos. Yo recogía las que caían en las redes y Alejandro las apilaba en los sacos. El sol estaba alto en el cielo, y sentía como el sudor me corría por la espalda. Me detuve un momento para recuperar el aliento, y Alejandro se acercó a mí. ¿Estás cansada, Alicia? Preguntó y su voz estaba llena de preocupación. Un poco, respondí, y una sonrisa apareció en mi cara. Pero me gusta. Este es un trabajo de verdad, ¿sabes? Asintió y sus ojos brillaban. Lo sé. Y lo haces bien. Eres fuerte. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido. En sus ojos vi admiración, y eso era más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Después de terminar el trabajo fuimos a la fuente para lavarnos. Era nuestro pequeño ritual, que se había vuelto muy importante para mí. Estábamos uno al lado del otro echándonos agua mutuamente y sentí que cada gota no solo me lavaba la suciedad, sino también el cansancio del día. El agua estaba fría, pero su cercanía me hacía sentir caliente.
Sabes, Alicia dijo y su voz era baja y seria, quiero que esto dure para siempre. Quiero que estemos juntos. Siempre. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que decía algo así. Yo también, Alejandro, respondí, y las lágrimas se me llenaron en los ojos. Yo también. Se acercó a mí, me tomó la mano y sentí un escalofrío. Era el escalofrío que conocía desde hace mucho tiempo, el escalofrío que me decía que estaba en casa. Por la noche, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, nos sentamos en un fardo de paja. Me contó sobre su pasado, su infancia, los sueños que tenía de niño. Me habló de sus padres, de lo mucho que los quería y de lo mucho que los extrañaba desde que murieron. Me contó sobre su sueño de tener su propia finca, de lo mucho que quería tener una familia. Sentí que sus palabras tocaban mi corazón, abriendo puertas de cuya existencia no tenía idea. Estaba agradecida de que confiara en mí, de que compartiera conmigo detalles tan íntimos de su vida. Esto era importante para mí, muy importante. Sentí que el lazo que nos unía se hacía más fuerte, más duradero. En un momento, cuando el sol casi se había puesto y el cielo se había teñido de tonos morados y naranjas, Alejandro se levantó y se acercó a mí. Alicia, dijo, y su voz estaba baja y llena de emoción, quiero mostrarte algo. Algo que espero que algún día se convierta en nuestro hogar. Me tomó de la mano y me llevó a través de los campos. Caminamos mucho hasta que llegamos a una pequeña y vieja casita que estaba en la distancia, escondida en un bosque denso. La casita estaba en ruinas, pero en sus escombros vi potencial. Vi cómo podríamos reconstruirla, cómo podríamos crear en ella nuestro hogar. Esta es la vieja casa de mis abuelos, dijo Alejandro, y su voz estaba llena de orgullo y esperanza. Siempre he soñado con reconstruirla. Siempre he soñado con tener una familia. Siempre he soñado con tener un hogar aquí. Me miró y sus ojos estaban llenos de esperanza, llenos de amor. ¿Y ahora? Ahora te tengo a ti, Alicia. Y espero que esta casa se convierta en nuestro hogar. Nuestro hogar juntos. Mi corazón explotó. Estaba tan feliz, tan conmovida. Sí, Alejandro, dije, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Sí. Esta casa será nuestro hogar. En ese momento, en ese instante, todas mis dudas desaparecieron. Comprendí que esto era lo que había estado buscando toda mi vida, amor, un sentido de pertenencia, un hogar. Lo que debía ser el comienzo de nuestro futuro juntos se convirtió en el comienzo del final. En las semanas siguientes nuestros días estuvieron llenos de planes, de sueños sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. En cada rincón de esa casita destrozada veíamos potencial, en cada clavo oxidado, en cada tabla agrietada. Estábamos tan ocupados con nuestros sueños que no nos dábamos cuenta de que la vida seguía su curso. No nos dábamos cuenta de que a nuestro alrededor sucedían cosas que podrían destruir lo que teníamos. Un día, mientras trabajábamos en el jardín, se nos acercó el padre de Alejandro, un hombre viejo y amargado que nunca lo aceptó. Tenía unos ojos malos y hostiles que siempre nos miraban con desprecio. Alejandro, dijo, y su voz era fría y dura, tenemos que hablar. Alejandro asintió y lo siguió. Alicia, dijo el padre, y su voz estaba llena de veneno, no sé qué pensáis, pero esto no durará mucho. Él es mío. Y nadie me lo quitará. Sentí que mi corazón latía más rápido. Había algo en sus ojos que me asustaba. Él me quiere, dije, y mi voz temblaba. ¿Quiere? El amor no es nada. Él me pertenece. Toda su vida, su trabajo, su futuro, todo es mío. Y tú eres solo un capricho pasajero. Esas palabras me golpearon el corazón como un cuchillo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Después de esa conversación, todo cambió. Alejandro se volvió más reservado, más silencioso. Evitaba mi mirada, evitaba mi toque. Nuestras citas secretas en el granero dejaron de existir.
Alejandro, dije una noche mientras estaba sentada sola en el granero, esperándolo. ¿Qué está pasando? Dime qué ha pasado. Por favor. Se acercó a mí y se sentó a mi lado, pero no me tocó. No puedo, Alicia. No puedo hablar de eso. Es algo que tengo que resolver solo. Pero yo quiero ayudarte, dije, y las lágrimas corrían por mis mejillas. No puedes. Esto es algo que solo nos concierne a mí y a mi padre. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Lo que una vez fue nuestro refugio, ahora era el lugar donde me sentía más sola en el mundo. Unos días después, descubrí lo que había pasado. El padre de Alejandro tenía deudas. Enormes deudas. Quería que Alejandro asumiera la responsabilidad, que firmara los documentos que lo convertirían en su deudor. Quería que Alejandro abandonara sus sueños, que me abandonara a mí para salvar su vida. Me obligó a elegir, dijo Alejandro, y su voz estaba vacía, sin vida, o tú, o él. Si te elijo a ti, me destruirá nuestra casa. Si lo elijo a él, nos dejará en paz. No tengo opción. Alicia. No puedo permitir que destruya nuestros sueños. Pero podemos resolverlo juntos, dije. No. Esta es solo mi lucha. En ese momento, en ese instante, comprendí que lo había perdido. Comprendí que nuestra historia terminaba. Volví a casa, empaqué mis cosas, compré un billete. Me dirigía a Madrid, pero esta vez con el corazón vacío. Lo que una vez fue para mí una escapada, ahora era un regreso a la soledad. Me senté en el tren, mirando por la ventana, y mi corazón latía como loco. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente lo dejé? Entonces escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Era Alejandro. Alicia, regresa. Por favor, regresa. Te amo. Yo. El mensaje se cortó. En ese momento, en ese instante, supe que tenía que volver. Supe que no podía dejarlo. Supe que lo que teníamos era algo por lo que valía la pena luchar. Pero ya era demasiado tarde. El tren aceleraba y sentí que la distancia entre nosotros crecía. Mi corazón latía, y en mi cabeza solo había una pregunta: ¿lo vería alguna vez de nuevo?